podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. El problema de esta vida es que todos venimos a ella sin instrucciones de uso. ¿O sí las hay? Quizás podemos aprender un par de ideas sobre bienestar emocional de Aristóteles. Algo interesante nos puede decir Shakespeare sobre la vida que intentamos llevar en redes sociales. Sor Juana puede ayudarte a elegir pareja. Y aunque decía que no sabía nada, podríamos pedirle un consejo a Sócrates sobre cómo usar ChatGPT. Bienvenidos a La Vida Sin Manual, un programa de la Facultad de Humanidades donde te damos una probadita de las grandes ideas que mueven al mundo. En colaboración con ADN Digital Media. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Vida Sin Manual, este programa de Espacio Anáhuac en ADN Informativo. Yo soy Felipe Borges. Y yo soy Perla Holguín. Y tenemos como invitado a un gran colaborador de proyectos de diseño de todo tipo, por lo que estoy escuchando. Un ilustrador muy reconocido de España que nos hizo el favor de estar aquí con nosotros el día de hoy. Javier Arroyo, bienvenido. Gracias, muchas gracias por traerme aquí. Para platicar un poquito de quién eres, tienes miles de proyectos desde los años 90, pero más recientemente has sido profesor en múltiples universidades en Barcelona, donde radicas, y eres embajador español de Positively Men, un programa para hablar de nuevas masculinidades de la UNESCO. Uh-huh. Y es por ahí por donde nos interesaría tener esta charla el día de hoy, así que muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenido. Gracias. Y a ver, para empezar un poco cómo es tu acercamiento a estos temas, cuándo llegas ahí. ¿Es algo muy desde el inicio de tu carrera? ¿Es una preocupación que tenías desde el inicio? Uh-huh. ¿O cómo llegas a estos temas? Mira, yo empiezo quizá a pensar en estos temas gracias a mi madre, porque en los años 80 mi madre fue una de esas mujeres que organizó, después de la dictadura de Franco, se organizaron asociaciones de barrio. Sabéis que durante la dictadura militar las mujeres no tenían derecho ni a tener una cuenta bancaria, ni a tener dinero, ni a tener trabajo sin permiso del marido. Y cuando el dictador muere, se empiezan a organizar asociaciones de mujeres que empiezan a luchar por los derechos de las mujeres y a recuperar, digamos, pues lo más básico, desde lo más básico hasta poder ser independientes económicamente. Mi madre fue una de esas mujeres que cuando yo era niño recuerdo que iba incluso a manifestaciones relacionadas con los derechos de la mujer, con el derecho al aborto, con cosas que todavía hoy en día están siendo debatidas, ¿no? Y tenía ya una idea como muy, dentro de la época, pues bastante avanzada en cuanto al feminismo. Esto hizo que, teniendo 3 varones que tuvo como hijos, nos trasladó siempre una cosa que a mí me parecía muy interesante. Nos decía que para ser realmente libres, yo me acuerdo de esta conversación, lo que teníamos que hacer era aprender a hacer todas las tareas domésticas, ¿no? Desde pequeñitos. Y esto, al final y al principio, pues te marca mucho. ¿Por qué? Primero, porque es real. O sea, quiero decir, para ser independiente tú tienes que saber hacer todo. No te tiene por qué hacértelo a nadie, ¿no? Y participar. No solo estás ayudando, sino participas de la organización de la casa y de las tareas y te corresponsabilizas, ¿no? Desde pequeñito existe esta idea. Luego, fíjate que también tenía ideas, yo creo que bastante avanzadas con respecto a la época. Mi hermano pequeño, éramos 3, yo soy el mayor, y mi hermano pequeño siempre le ha gustado jugar con muñecas, y mi madre nunca tuvo ningún problema para regalarle muñecas por Navidad, por Reyes, ¿no? Por cuando se regalan. Y también era otra lección de decir, bueno, no tiene por qué ser las muñecas para las niñas y los juguetes de camiones para los niños, ¿no? Entonces, digamos que con la práctica, no solo con la teoría, ella iba haciendo que tuviéramos una visión diferente en cuanto a lo que es masculino, femenino, etcétera. Te estoy hablando, yo soy del 72, imagínate, 1972. Entonces, que el feminismo ha estado siempre ahí y que ha habido mujeres que realmente han estado siendo referencia
Y es un caso es el de mi madre. Yo recuerdo que también mi cumpleaños lo cumplía siempre el mismo día, que quizás esto es más suave, ¿no? No es tan así, con una compañerita del cole y siempre lo hemos celebrado juntos, de igual a igual. Quiero decir que, pero sí hay cosas que se hacen con la práctica, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo cuando empiezo a dibujar sobre estas cosas es porque tengo una sensibilidad. De hecho, yo cuando voy a estudiar, cuando dejo Zaragoza, que es mi ciudad de origen, y me voy a Bilbao a estudiar, empiezo a compartir piso con compañeros hombres y me extrañaba mucho que no se hacía en la cama. Para mí era marciano. Para mí era una cosa como, qué raro, no se hace en la cama, ¿sabes? Y claro, luego me di cuenta de que se lo hacían sus madres, ¿no? O sea, como que yo era el que era raro, que me habían educado de otra forma, ¿no? No sé, pienso que sobre todo tuve esa suerte. Mi madre todavía hoy está en activo, bueno, está en activo, no trabaja, pero dirige una coral, es una persona como muy potente. Y mi barrio siempre ha sido el barrio donde yo vengo, pues bueno, muy combativo, muy comunitario, muy de luchar por estas cosas, ¿no? Y por cosas sociales, y esto siempre me ha guiado, ¿no? Entonces cuando yo empecé yo dibujo sobre temas sociales mucho en Instagram, y no es que o sea, no me gusta tampoco decir que estoy especializado en esto, ni mucho menos. De alguna forma ha sido un tema más que he tocado, aparte de, yo qué sé, la pobreza, el racismo, otras cosas, pero surgió en un momento curioso porque fue a raíz de la manada, del caso de la manada en España, que como sabéis es un caso en el que se produjo en los Sanfermines y fue un caso en el que 5 hombres violaron a una chica, a una mujer, que en los vídeos se veía que aparecía voluntariamente con ellos hacia un portal, que en los vídeos también se comentó mucho que parecía que disfrutaba, o sea, hubo muchos comentarios que eran inadecuados, o sea, esa mujer fue violada en contra de su deseo, ¿no? En contra de su consentimiento, y realmente luego fue muy machacada con esto porque parece que la persona que es la mujer que es violada o sí que sufre una violación, luego tiene que mostrarse siempre afectada y triste y tiene que cumplir una serie de requisitos que tenemos que cumplir y que no puede ir corta porque entonces se le cuestiona que ha ido corta de falda o ha Sí, ido con varios... mira, que Aquí llevas lo vestido. vemos Claro, todos y los eso a mí me días. reventaba por dentro. Entonces, Sí. ¿qué hice? Pues simplemente hacer viñetas para denunciar que los jueces, que los medios machacaban a esa víctima. Y eso lo vio una editora de Penguin y me dijo, Javi, tenemos una serie de autoras en la editorial, gráficas, que están hablando sobre feminismo, pero no hay ningún hombre que se posicione y que cuente a otros hombres, porque evidentemente no le vas a dar ningún consejo a ninguna mujer, sería mansplaining, ¿no? Es ridículo. Pero sí a otros hombres, ¿no? Sí decirle a otros hombres y elevar ese mensaje de decir, hey, yo soy un hombre, estoy viendo esto, ¿por qué no lo ves tú también? Bueno. Sí, aquí me surge una pregunta. Como dibujante, normalmente este tipo de temas se tocan desde la sátira, ¿no? O desde la ironía. En tu caso, ¿siempre ha sido desde la sátira o también directamente sin recurrir a este tipo de humor? Bueno, yo trabajo con el humor desde pequeñito, Ujú. entonces normalmente lo que hago es, casi te diría que poner un plato frío para que cada cual lo digiera como puede. O sea, sí, Ujú. trabajo desde la ironía, desde la sátira, pero porque creo que son herramientas súper efectivas. Al final, digamos que para mí el humor es como la cumbre de la inteligencia. Quiero decir, es esa herramienta por la cual tú puedes llegar a mucha gente de una forma muy potente, Y ¿no? mucho más rápido, Y ¿no? También. rápido, efectivamente, es como una píldora. Ujú. Y esto es lo que me funciona a mí. Claro, en redes, imagínate, algo gráfico en redes y de un solo golpe, pues es algo muy efectivo. Que de hecho, yo siempre lo digo, he tenido mucha suerte de vivir la época de Instagram dorada, ¿no? Porque, bueno, es como que lo que yo estoy haciendo, de repente llega una ola, soy un surfero que está en un pequeño laguito y de repente llega una ola gigante que te eleva porque es ese tipo de lenguaje el que está funcionando con la gente Ujú. de las imágenes, ¿no? Ahora que, aparte del humor, bueno, está tu exposición para todos los que no hayan podido pasar por el centro en este fin de semana. Está desde el jueves montada en el Jardín Guerrero una colección de ilustraciones alrededor de este tema. Y a mí la parte que me gustaba mucho es que sí, hay un tono de humor en todo lo que haces, pero también me gustó mucho que es altamente, ¿cómo decirlo? O sea, como muy explicativo, muy claro, muy
muy real, pero no, y también como muy hecho en datos, o sea, tienes como muchísima información alrededor que metes de manera muy sutil y que entonces es muy accesible. Y mi duda es, ¿qué tanto te cuesta llegar a esta síntesis de hacer el equilibrio entre lo cómico, encontrarle la manera de abordarlo, porque hay veces que no tiene nada de cómico lo que se está tocando, y lograr compartir también esta otra información que es vital para que la gente entienda? Bueno, hay dos cosas. Una es la información, es porque en cuanto me dieron el encargo de hacer el libro, evidentemente lo que hice fue ir a las fuentes. ¿Quién son las fuentes? Las mujeres, directamente. Quiero decir, no me he inventado nada. Creo que toda la información que existe ahí es porque he hecho preguntas, porque me he informado, porque he empatizado, porque he intentado ir más allá, algo que no había hecho hasta entonces y que creo que no hemos hecho ninguno de los hombres, o muy pocos hombres, quiero decir, ¿no? O sea, creo que preguntamos poco acerca de estos temas, quizá por miedo a no responsabilizarnos, no sé, creo que es muy importante empatizar, ¿no? O sea, yo a mi pareja no le había preguntado nunca, a mi hija tampoco explícitamente, ¿no? Y llegó un momento en el que yo me pongo a trabajar, empiezo a preguntar alrededor y empiezo a alucinar de la cantidad de mujeres que han sido abusadas. Te puedo estar hablando del 90 y mucho por ciento. Casi todas las mujeres han sido abusadas y acosadas y no se habla de esto. Entonces yo decía, pero qué mierda es esta. O sea, si fuéramos los hombres los que hemos sido acosados, ya estaría solucionado el problema. Hace tiempo. Y quizá lo más fácil para ti cuando te das cuenta de que tú eras como la anomalía, ¿no? El resto de los hombres en tu crianza, hubiera sido de, pues conozco esta otra posición que es mucho más cómoda adoptarla, ¿no? Y sin embargo creo que ese germen que dejó tu mamá en ti, o sea, no se fue por ese lado, ¿no? Sí. Porque yo creo que sí hay muchos hombres que son conscientes, ¿no? De esto, sí, pero al final de cuentas es más cómodo estar del otro lado. Toda la razón. Yo siempre hablo de una masa silenciosa de hombres que quizá en su casa o cuando los pillas a solas y hablas con ellos sí que tienen posturas muy igualitarias, muy feministas, ¿no? Pero tenemos un problema cuando nos juntamos con otros hombres. Esto es así, ¿no? Hay un problema de masculinidades, de hablar de cosas en plan, yo soy el machito, tal, de situarte. Creo que siempre hemos necesitado más a los demás hombres que a las mujeres, a ellas mismas, en el sentido de que las mujeres siempre son más independientes y más valientes. A mí me pasa cuando hago un curso de cualquier cosa, me viene todo mujeres. O sea, las que tienen la capacidad de cambio, las que se cuestionan, etcétera, siempre son las mujeres, o en su mayoría. Hay pocos hombres que se cuestionen, ¿no? Que digan, yo puedo mejorar, yo puedo preguntar, yo puedo hacer tal. De hecho, yo mismo, no es lo que te digo, nunca había preguntado, pero es que yo mismo, cuando estaba haciendo el proyecto, el de Homo Machus, yo mismo me decía, bueno, pero es que yo también le he hecho mansplaining a una mujer, es que yo también de repente le he aconsejado a una experta que sabía mucho más que yo simplemente porque era mujer, ¿no? No he caído en los casos más graves de abuso porque a mí no me ha gustado nunca someter a nadie ni tengo ningún problema ¿sabes? O sea, siempre empatizo mucho con la gente, siempre quiero que las relaciones sean de disfrute de los dos, etcétera, ¿no? Que para eso también hay muchos hombres diferentes y muchas situaciones diferentes y también mujeres que si lo consienten quiero decir, en las relaciones y tal existen muchas formas, no nos vamos a engañar, incluso formas sexuales, por decirte una cosa, donde hay situaciones de poder consentidas entre una pareja, etcétera, y eso está bien. En el fondo todo se puede reducir al consentimiento. Esto es lo importante. Quiero decir, que una mujer consienta las cosas o no. Y esto es complicado y fácil y complicado a la vez, ¿no? Pero creo que es fácil. Quiero decir que en el fondo, si tú trabajas desde la empatía, al final vas a llegar al camino adecuado, con la empatía con tu pareja, ¿no? No sé, me estoy yendo por los cerros. Sí, pero yo estaba como, me iba a regresar 2 pasitos hacia atrás. Lo has mencionado en 2 ocasiones, que es cómo se habla entre los hombres de estos temas. El hecho de que a ti te hayan seleccionado como un hombre que puede hablarle a otros hombres. No sé si has reflexionado sobre este punto, porque es un tema que yo lo recuerdo, ha aparecido en varias conversaciones con amigos, y la primera vez que lo vi como con mucha claridad fue de un libro que se llama El deseo de cambiar, The Will to Change, de Bell Hooks, y en ese libro se habla un poco de justo este silencio del que tú también estás haciendo referencia, y dice algo así como, a ver,
incluso la incomodidad en la que a veces uno está sometido como hombre dentro de esta misma dinámica, no es mencionado, ¿no? O sea, no sé qué tanto has también hecho este trabajo de evidenciar esas incomodidades que muchas veces las asumimos como normales los hombres dentro de nuestros espacios de interacción con otros hombres. Ujú. Bueno, si te entiendo un poco, a ver, el problema es que los silencios vienen porque tenemos miedo a perder privilegios, pero, y eso es, o sea, creo que hay una parte que hay que explicar también claramente, y es que el feminismo va de que perdamos privilegios. O sea, no nos vamos a engañar. No, Mm. los hombres no estamos ganando aquí privilegios, estamos cediendo privilegios en pro de que en el futuro la sociedad sea mejor y de que todas las mujeres puedan tener una capacidad de decisión y de acerca de la vida y de las cosas más igualitaria y que seguramente tengamos una sociedad mejor también. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, no sé si va por ahí, pero es que Sí, sí, no, pero sí. cuántas mujeres, por ejemplo, tienen el famoso síndrome de la impostora porque desde siempre les han dicho que no son capaces de hacer las cosas? O ha llegado un hombre y le ha cortado, le ha dicho que él es mejor que ella, etcétera. No sabéis lo que es. O sea, yo que trabajo de verdad en talleres de creatividad, doy clases máster de la universidad, etcétera, yo alucino mucho con la alta capacidad que tienen muchas mujeres y tan poco desarrollada por esto, Y ¿no? no solo Y eso, sino reconocer. también creo que como mujer crecemos con la constante o sea, por un lado lo que tú dices, ¿no? De no creerse capaz, Mm. pero también está otro lado, y es en el que yo me siento más identificada, ¿no? De constantemente tener que demostrar que sí eres capaz, ¿no? Exacto. Entonces, eso te hace ver las cosas de otra manera. Y no es en el sentido de competencia, porque al final de cuentas no se lo estás demostrando al hombre, te lo estás demostrando a ti como mujer, porque a ti como mujer te dijeron que quizá no eras tan capaz, ¿no? O lo viste en tu entorno, ¿no? Y ahorita que mencionas lo de la crianza, a mí me parece súper importante porque al menos yo tenía como muy claro desde niña qué es lo que no quería en un hombre, ¿no? Y tenía mucho que ver con cómo se desenvolvía en su hogar, ¿no? Entonces, cuando yo me relacionaba con familias de las parejas con las que estuve, siempre veía cómo era la dinámica con la mamá, ¿no? Es decir, cómo trataban a la mamá, qué le pedían a la mamá, si se paraban ellos a servir la comida, si ellos se ofrecían a lavar trastes, y quién hacía la comida, ¿no? O sea, todo ese tipo de dinámica siempre. Pero en mi caso, pues tuve un papá que si bien pertenece a una generación que era bastante machista, tuvo la oportunidad de estar en Europa, de crecer de otra manera, de tener otro tipo de influencia social y política y demás, ¿no? Y eso hizo que impulsara a mi mamá a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿seguía habiendo sesgos de machismo? Sí, claro que lo seguía viendo, pero también había un cambio de dinámica que a mí me hacía contrastar lo que yo vivía con lo que vivían otros amigos, ¿no? A mí me parece súper importante que en la ilustración se haga esto, no solo en la ilustración, y quería ir por un lado de algo que escuché en una entrevista que te hicieron, no recuerdo el programa, donde tú hablas que la ilustración al final de cuentas es un lenguaje, ¿no? Es una escritura, es una manera de escribir las cosas. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, claro. Bueno, yo siempre lo que defiendo, lo que digo que hago siempre es escribir con dibujos. Y dentro de este concepto de escribir con dibujos quiere decir que todo lo que yo hago es comunicación, es lenguaje, de alguna forma. Y que incluso en las charlas suelo hablar mucho de esto, ¿no? De que todos y todas hemos aprendido a escribir dibujando. Nadie sabía escribir, la P con la PA, la M con la MA, ¿no? Esto era así. Y en algún momento se dice que hay una crisis del dibujo, ¿no? En el que a los 10 años aproximadamente, 12 años, casi todos, o sea, a los 10 años todos los niños y niñas dibujan en clase, no hay ningún problema por entrar y decir, dibujen un perro y lo dibujan, o dibujen un dragón, o lo que sea, ¿no? Incluso bailar también. Tú dices, entras en una clase de 10 años y dices, ¿quién sabe bailar? Yo. Todo el mundo sabe bailar, no tiene ningún problema, cantar, todo lo que es expresión artística. Pero llega un momento a los 12, o sea, en la época de secundaria, en la que todos dejan de dibujar prácticamente, ¿no? Y es muy triste porque realmente, bueno, esto se da porque pues se fomenta más la ciencia, la tecnología, la historia, etcétera, sobre las Marías, llamadas Marías, ¿no? Que son la música y la expresión artística.
Porque también se entiende el dibujo como algo artístico, que lo es, pero no como un lenguaje, que es mucho más potente. Quiero decir, si tú, por ejemplo, tú hacéis deporte, ¿no? Pero no queréis ser olímpicos. Hacemos deporte, pero porque los queremos mantener. Si dibujas no tienes por qué ser Leonardo da Vinci. Tú puedes dibujar con 4 trazos para manejarte en la vida en determinadas situaciones, ¿no? Y no solo eso, es que vas a viajar a Japón y de repente vas a poder comunicar que quieres un té o un café con un dibujito, pues si no te entienden, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el dibujo es un idioma universal muy por encima del resto de los idiomas, en muchas cosas. Es de diferente naturaleza, eso es así. Pero, ¿por qué no nos enseñan a dibujar desde el punto de vista del lenguaje? Estoy hablando de hacer esquemitas, de hacer 4 cosas que te sirvan en la vida. ¿Por qué? Mira, yo en muchos cursos que hago, por ejemplo, de creatividad, viene gente de todo tipo, gente que además no sabe dibujar, o no sabe, entre comillas, ¿no? Es lo que dicen siempre cuando entran y salen dibujando. Salen dibujando porque dibujan esquemas, dibujan cositas, dibujan relaciones, dibujan círculos, líneas, etcétera. Y, por ejemplo, me viene gente que son psicólogas, por ejemplo, que están trabajando en su día a día, me han venido ya varias y me dicen, oye, Javi, yo he venido porque yo ya utilizo, yo ya hago esquemitas cuando estoy en terapia para explicar al paciente que determinadas cosas de cómo se tiene que situar, se lo pongo gráficamente y luego me lo piden para llevárselo porque les entra muy bien, porque realmente esa comunicación de imagen funciona mejor que si les escribe las cosas, ¿no? Quizá más universal, ¿no? Exacto, y porque somos visuales en un 99% de nuestro cerebro, por encima del texto escrito, ¿no? Entonces, claro, porque estamos entrenados para huir cuando vemos una figura de un león, ¿no? Aquí en el cerebro reptiliano, o de un animal que nos va a comer, o de un peligro, ¿no? Y esto es así. Y lo mismo yo tuve una profesora también de historia que entraba en clase y hacía una línea, un cronograma, una línea del tiempo, ¿no? Y explicaba y empezaba a escribir todo lo que iba a explicar en la lección en la pizarra. No sabéis lo que era aquello, o sea, de repente no te hacía falta ni estudiar, porque ella planteaba gráficamente la clase con sus dibujitos, con sus cosas allí, con sus ítems, ¿no? Y te entraba ya por los ojos y lo memorizabas, pero a una velocidad que no os imagináis. Luego daba la clase y ya casi no había ni que estudiar. Entonces quizá tendríamos que cambiar este dicho, ¿no? De explícamelo con dibujitos, como si fuera algo peyorativo, ¿no? O sea, en realidad te va a quedar mucho más claro lo que estás diciendo, ¿no? Es lo que decimos, o sea, no hace falta ser olímpico, no hace falta ser Leonardo da Vinci. Puedes utilizar el dibujo de una forma cotidiana a tu nivel y sin ninguna vergüenza. O sea, tú dices a alguien, dibújame, o sea, escribe la palabra perro, todo el mundo la escribe, dibújame un perro que al final es un animalito, un redondo con una cabecita y 4 patitas, puedes hacer de palo, ya está, eso es un perro. No hace falta hacer un perro hiperrealista. Y ahorita, digo, no sé si te has enfrentado a esto o lo has visto, pero se me ocurre incluso que podría haber ya estudios de género, ¿no? Que abordaran estos temas de género desde el dibujo, ¿no? O y si no los hay, creo que sería muy interesante. Sí. No, yo creo que sí, yo creo que no, yo no los conozco, pero por ejemplo, el libro Momachus, que es el que hemos hecho la exposición ahí en Jardín Guerrero se llama, ¿no? Hay muchos maestros que lo utilizan en el instituto para generar debate entre los alumnos. Y esto me parece muy interesante porque, claro, gráficamente son situaciones que se ven de un golpe de vista y que pueden iniciar una conversación, ¿no? De hecho, me sorprendió mucho porque me invitaron una vez CaixaForum en Barcelona a un debate sobre feminismo y sobre violencias, en este caso. Y al final de la conversación bajo y viene la policía de allí de Cataluña, los Mossos de Escuadra que se dedican, mujeres que se dedican a temas de violencias, y me explican que están utilizando mis viñetas en los institutos también cuando van a visitarlos, ¿no? Para hablar de esto, porque allí los policías suelen hacer formaciones de violencia de género en los institutos, que es muy interesante también. Y es que, o sea, se presta mucho, porque también en la inauguración, terminando la inauguración, que nos quedamos platicando algunas personas de aquí de la universidad que fuimos a verla, rapidísimo salen los temas. O sea, salió el tema de qué tanto participas activamente en casa, qué tanto tienes hay un dibujo muy específico que me gustó mucho, que es la idea de que las mujeres vienen programadas para el cuidado. Y entonces la imagen, para los que no la hayan podido ver, es
el rostro de una mujer y adentro vienen como todos los elementos de cuidado que son importantes y que uno debe tener como la atención. Y al lado viene un hombre que los tiene por fuera, así como con capacidad de instalación, ¿no? Eso detonó una conversación así como apps, como diferentes apps que le podrías cargar al hombre, ¿no? Y eso detonó una conversación de... Pero solo funcionaría una a la vez. Ese también es importante, pero a ver... Hay algunas que las oculta automáticamente, que es como el manejo de la lavadora, que nunca se sabe cómo va, ¿no? Para un hombre es imposible que... O sea, se pueden llegar a llevar naves espaciales a la Luna, pero una lavadora, pero ¿no? Dice aquí lavadora misterio. También, es un misterio absoluto. No, yo tengo muy presente una de las viñetas, no sé si está en esta exposición porque no he ido, pero... iré. Y te tapas. No, sí, qué pena. Pero recuerdo haberlo visto en tu página, es una pareja, ¿no? Que tiene un hijo y de pronto la mujer tiene 2 hijos, básicamente, ¿no? O sea, él se convierte en un niño pequeño, yo sí, claro. Sí, total. Sí. Bueno, esa ha tenido bastantes comparticiones, se ha compartido mucho. Ya. Porque creo que conecta mucho con... Al final, lo que haces es algo que la gente ya lo tiene ahí, claro, y tú lo visibilizas. No está... O sea, quiero decir, siempre pienso que no existen las ideas unitarias, sino existen ideas creativas comunes que algunos visibilizamos, ¿no? Pero que están dentro ya. Quiero decir, en realidad, ¿por qué a ti te toca esa? ¿Por qué realmente piensas eso o lo has visto o lo has vivido? Claro, no, y ni siquiera tanto por el hecho de que el adulto se convierta en un par del niño, sino porque en mi caso, de pronto es como esta necesidad de atención de 2 personas al mismo tiempo, el niño y el adulto al mismo tiempo llamándome, ¿no? Y que todo, aparte es que creo que justo se presta para eso, y la razón por la cual la de la instalación del chip me gusta es porque ya estábamos muy así, faltan apps. Honestamente, viendo así de me falta esta sí la tengo, esta la tengo desarrollada desde muy pequeño, porque por ejemplo en mi casa el tema de participar a la hora de hacer la comida era algo que se nos dio muy natural, sobre todo a mi hermano mediano y a mí, que también soy de una familia de puros hombres, o sea, a mi mamá también le tocó el tema de ser puros hombres. Entonces de repente estas cosas que también culturalmente hablando se reservan para las mujeres, ¿no? O sea, cuando salga la niña, cuando por fin toque que la siguiente sea niña, vamos a poder hacer estas cosas, y mi mamá como que desde el segundo hijo dijo, no, esto no se va a dar, así que los que quieran entrar a la cocina, vénganse y les enseñamos. Pero es bien interesante porque dan pie a estas conversaciones. Esa que tú mencionas también yo la vi, y es por ejemplo una de esas cosas en las que yo hago mea culpa, porque te sientes identificado. O sea, de repente sí hay un rollo de la carga de responsabilidad, de atención de la casa, que todos los que hemos vivido en pareja, de repente es como de, claro, que... ya cuando vives solo que dices, ya me di cuenta. Claro que me andaban maternando, sí, o sea, sí, que ya estás así como tú encargándote de todo en casa y dices, Pero una misma también falla ahí, ¿no? Porque de pronto es difícil poner límites claros, ¿no? Y luego hay gente que toma el rol como de manera súper activa. O sea, justo en esa línea hay mujeres que como que también entran muy suavecito porque también está como muy instalado en el cerebro este chip de a mí me toca. Sí, y yo tengo amigas que les encanta todo esto de la casa, ¿no? Entonces me genera mucho conflicto porque yo quiero que no les encante tanto. Claro. Que también se vale. Sí, claro, cada uno puede montárselo como quiera. Yo tengo una amiga que es Laura Sagnier, que trabaja mucho. Ella es una consultora, tradicionalmente ha hecho consultoría, y ella ha hecho estudios, es muy de números, de encuestas, etcétera, y ella aboga mucho por establecer un contrato antes de juntarte o de casarte, ¿no? Entre parejas, donde se especifique todo. Pero todo que, en serio, lo dice completamente en serio, de especificar cómo se van a repartir absolutamente todas las tareas cuando estemos juntos, y cómo van a ser los cuidados cuando tengamos hijos, el primero, el segundo, el tercero, los que vayas a tener, y que ese contrato realmente tenga una validez y que se pueda recurrir a él. Ella incluso creo que tiene algún modelo de contrato en su web, no sé si Laura Sagnier creo que es .com o algo así. Pero incluso, o sea, yo creo que como primer paso tener voz para decir estas cosas, ¿no? Te digo, en mi caso particular, o sea, sí tuve voz, ¿no? Para decir esas cosas, y siempre lo dejaba de manera muy expresa en mis noviazgos, ¿no? Entonces como de, yo no voy a hacer esto, ¿no?
Obviamente hay cosas en las que empieces a ceder o a negociar, ¿no? Pero ya si desde un inicio tienes al menos esta Claro, una voz. negociación o poner los temas encima de Ajá, la mesa, no sí. está mal. Quiero decir, al final es serio, ¿eh? Sí. Quiero decir, te puede cambiar la vida. A ver, o sea, inevitablemente la cambian. Sí. O sea, Claro. la dinámica en la que te metes en esos espacios cambia Ujú. completamente la percepción Sí, sí. de todo. Me suena interesante. Yo sí voy a checar lo del Lo del contrato. contrato. Porque, Y ahí sí, Sí. tiene un termómetro de la equidad también que mide cuánto de igual es una pareja o no, ¿no? Ujú. Tiene estas cosas como muy medibles y me parece interesante su trabajo. O el contrato con revisión cada 3 años, Por ¿no? ejemplo. Así Sí, como pues vamos puede a hacer hacer muchas ajustes, fórmulas. ¿no? como Sí. ¿cómo se llaman los contratos, pero los de futbolistas? Sí, renovable. Renovables, contratos renovables. Sí. Sí. Pues muy bien, nos están por acá indicando que ya estamos a punto de hacer cierre. Aquí en la vida sin manual, cuando nos da tiempo, porque luego se nos come completamente los 30 minutos de programa, nos gusta cerrar como con alguna idea mínima que la gente pueda agregar a su manual de vida. Ajá. En este caso, si hubiera alguna cosa que tú digas, siento que esta es la que se podrían quedar, Sí. ¿cuál sería? Bueno, yo creo que sobre todo empatiza y comunícate con tu pareja. Creo que comunícate bien y profundamente con tu pareja. Creo que ahí está el clic para poder para empezar a ser iguales. Creo que es importante. Incluso con dibujos. Con dibujos incluso también. Comunícate con dibujos. Ese es Empieza por ahí. paréntesis. Empieza a El dibujar. paréntesis va por allá. Pues, Sí. Javi, muchísimas gracias por prestarnos este tiempo. Bueno, Gracias. Gracias a vosotras. Disfruta el resto Muy bien. del tiempo por este lado. Fantástico. Me encanta Pues, estar aquí en México. Ya, Estoy enamorado. pues Gracias. sigue comiendo rico y Gracias. viendo trailers alucinantes como me dijiste el día de ayer. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente programa. Recuerden que nosotros estamos en La Vida Sin Manual los miércoles de segundo y cuarto de cada mes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias por acompañarnos. Y aunque tal vez no tengamos todas las respuestas, con estas ideas es hora de seguir viviendo La Vida Sin Manual, un programa de la Escuela de Humanidades, en colaboración con ADN Digital Media.